Empezamos un nuevo tema dedicado a los árboles de decisión, en este caso para el proceso de regresión o el proceso de predicción. Vamos a empezar con una idea muy simple y es que probablemente habéis escuchado antes el término CART. El término CART son las iniciales de Classification and Regression Trees, un término general que abarca básicamente dos tipos de árboles de decisión, cada uno de ellos enfocados a una tarea diferente. Por un lado existen los árboles de clasificación, los que se dedican a clasificar en categorías una determinada observación, y por otro lado los árboles de regresión que nos sirven para predecir valores. En este curso vamos a hablar de ambos tipos, está claro que sí, pero especialmente en esta sección vamos a centrarnos en los árboles de regresión para hacer predicciones. Y realmente vais a ver que son un poquito más complejos los árboles de regresión, los que vais a ver ahora, que los árboles de clasificación. En general, el proceso de clasificar es más sencillo porque las propias ramas del árbol nos devuelven la categoría a la que pertenece una observación, mientras que la regresión es un poco más complicada, por eso va a ser un pelín más larga la sección de árboles de regresión que no la de clasificación. La ventaja es que todo lo que aprendáis en esta sección lo podréis utilizar cuando veamos los árboles de clasificación, así que bueno, va a ser realmente muy útil, ¿de acuerdo? Entonces veréis que voy a utilizar una nomenclatura completa en términos de la información que vais a utilizar en general para los árboles y que empezaremos, como siempre, desde lo más sencillo e iremos construyendo. Yo creo que la forma más fácil es con un ejemplo de cómo funcionaría un árbol de regresión. Así que imagina que tenemos una nube de dispersión, una nube de puntos como esta que tenéis aquí, que representa nuestras observaciones reales que hemos sacado de un data frame. Lo interesante de esta nube de puntos es que tenemos que incluir dos variables independientes. Fijaros, la variable en horizontal x sub 1 y la variable en vertical x sub 2. El objetivo es que estáis intentando predecir una tercera variable, una variable que depende de estas dos. Y esto es así porque es simplemente una tabla bidimensional. Tenemos dos variables independientes capaces de mapearlas. Y la tercera dimensión, fijaros que no la pinto aquí, pero podéis imaginar de forma muy simple que sobresaldría de vuestra pantalla. Es donde la tercera dimensión entraría en juego y lo que estáis observando es una proyección sobre la pantalla, sobre la diapositiva. Entonces, al agregar una tercera dimensión, realmente el conjunto de planos, un conjunto de puntos, perdón, quedaría en tres dimensiones, quedaría en algo como lo que tenéis aquí justo a la derecha, y lo que tenéis vosotros visualizando en pantalla sería la proyección de esos puntos, de esas coordenadas y proyectadas sobre el plano XY, ¿de acuerdo? Evidentemente no necesitamos trabajar con este diagrama en tres dimensiones para el problema que nos ocupa ahora, así que voy a prescindir y trabajar solo con la proyección sobre esta nube de dispersión para poder elaborar el algoritmo del árbol de regresión. Entonces, un punto importante era hacer hincapié en cómo funciona a nivel geométrico, porque básicamente tanto x1 como x2 son variables independientes. En este caso, la variable dependiente es el valor que queremos predecir y que lo podéis imaginar explicado con este diagrama en tres dimensiones en este caso. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora que ya tenemos la idea del conjunto de datos que nos ocupa, vamos a ver cómo podemos hacer una predicción utilizando la técnica de los árboles. Dejando pues de lado esta parte de arriba a la derecha y centrándome en un mapa 2D, en dos variables independientes, una vez que ejecutemos el algoritmo del árbol de regresión, lo que va a ocurrir es que nuestro conjunto de puntos, los que tenéis ahora mismo en pantalla, quedará dividido en diferentes segmentos. Entonces, si echamos un vistazo a cómo el algoritmo podría hacer esa segmentación, esa división de puntos, pues yo qué sé, el algoritmo crearía una división por aquí en torno al número 20. Luego podría hacer otra división en horizontal solo sobre el conjunto de la derecha, de modo que esa zona quedaría a su vez dividida en dos partes, los que están por encima de 170 y los que están por debajo del valor. Podríamos hacer lo mismo con una tercera división, esta vez ya solo sobre el conjunto de la izquierda. Podríamos hacer otra a lo mejor en vertical aquí sobre 40. En general,
lo que hace el algoritmo es ir haciendo divisiones de modo que cada uno de los puntos de nuestra nube queda en uno de esos determinados segmentos. Realmente el algoritmo lo que hace es mirar la entropía, como de juntos o como de dispersos pueden estar esos puntos o qué similitudes tienen entre sí. La entropía en general es un concepto bastante complejo, entonces quedaros con la idea de que intenta agrupar de cierto modo puntos que tengan características en comunes. Pero básicamente cuando se realiza esta división, la cantidad de información que aumenta cuando segmentamos, cuando dividimos los puntos en dos conjuntos diferentes, es superior, obtenemos una información más apropiada y más acertada que cuando no están agrupados. Y eso es básicamente la técnica de base de los árboles de clasificación o de regresión. Perfecto. Pues la idea sería esta, hay que dividir los puntos de modo que cuando hacemos una segmentación, la información de la configuración de los puntos que caen cerca, que de hecho vamos a decir que cada una de estas divisiones corresponde con lo que llamamos un nodo hoja del árbol, por eso de ahí el nombre del algoritmo, cada una de estas divisiones aporta una información lo suficientemente buena para que la clasificación final tenga sentido. Pero claro, este proceso lo podríamos llevar ad infinitum. Yo podría seguir dividiendo y básicamente me acabaría quedando cada punto en un nodo hoja diferente. Entonces la idea es no vas a hacer eso, sino que vamos a limitar que, por ejemplo, un nodo hoja se quede por lo menos al 5% del conjunto de datos original o alguna otra regla de parada del algoritmo, de modo que existen diferentes variantes para hacer que el algoritmo converja y que no sufra problemas de overfitting. Si yo siguiera dividiendo hasta que cada nodo hoja se quedara a un punto, tendría un overfitting, porque básicamente tendría la información segmentada punto a punto con mi conjunto de entrenamiento. Es verdad que la entropía, la cantidad de información que habría conseguido sería máxima, pero en este caso me serviría de poco debido a al exceso de clasificación. Tampoco quiero entrar mucho en profundidad matemática en ese concepto, solo me interesa que sepáis cómo que el algoritmo automáticamente maneja estas cosas y que encuentra las divisiones óptimas de nuestro conjunto de datos en estos nodos hoja de forma paulatina, ¿de acuerdo? Luego veréis de forma práctica cómo esos nodos hoja trabajan y cómo el algoritmo es capaz de hacer esas divisiones, en este caso en un árbol de decisión para regresión, a pesar de que para clasificación sería similar. Entonces, vale, bien, esto está muy bien, pero me diréis, vale, Juan Gabriel, esto fantástico, pero ¿y cómo funciona esto? Vale, pues rebobinemos un poquito todo esto y vamos a crear las divisiones una por una y ver cómo cada vez que divido el conjunto de datos, la nube de puntos, en diferentes porciones, se crea un árbol, se crea un diagrama para decidir qué valor se asigna a cada uno de ellos. Entonces, partamos de nuevo con el mismo diagrama que teníamos al inicio y elaboremos la primera división. Recordad que era una división vertical en torno al valor x sub 1 igual a 20. Entonces aquí es donde uno comenzaría a crear su árbol de regresión. Como yo he hecho una división en torno a x sub 1 igual a 20, pues mi árbol lo primero que mirará será del conjunto de datos, si x sub 1 es mayor o menor que 20. Esta es la primera decisión y para responder a esta pregunta, x sub 1 es menor que 20, tengo pues dos posibles soluciones. La respuesta sí me dará lugar a una rama de mi árbol. La respuesta no es menor que 20 x sub 1, me dará un lugar a otra rama de mi árbol. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la primera fase del algoritmo. A continuación, ¿qué ocurre? Pues con mi conjunto de datos se elabora una división para partir en el valor x sub 2 igual a 170. Pero solo ocurre con el conjunto de puntos cuya x sub 1 es mayor que 20. Solo ocurre en el lado derecho de la pantalla. En el árbol, ¿cómo se traduce esto? Pues básicamente con la rama donde los puntos son mayores que 20, por tanto, fijaros que la respuesta a la pregunta x sub 1 es menor que 20 es no, ¿de acuerdo? Ocurre una nueva división y esa nueva división fuerza a que la siguiente pregunta que le tenemos que hacer al punto para clasificarlo es si x sub 2 es menor que 170, cuya respuesta puede ser que sí. Si es menor que 170 nos colocaríamos
a la derecha abajo, en este caso, y si x sub 2 fuera menor que 170, fuera mayor que 170, nos colocaríamos arriba a la derecha. Y el algoritmo seguiría, vendría una tercera división, solo para los puntos de la izquierda, solo para aquellos cuya x sub 1 es menor que 20, en cuyo caso quedarían divididos en dos conjuntos, mayores y menores la x sub 2 que 200, entonces en la rama de la izquierda de mi árbol ocurriría la siguiente segmentación, x sub 2 menor que 200, y podría ser la respuesta sí o no, y al conjunto original todavía podemos hacer otra división, la número 4, que mira si el valor x sub 1 es mayor o menor que 40 para los puntos que x sub 1 era mayor que 20 y x sub 2 era menor que 170. Fijaros que ahora ya ocurre en una rama súper concreta de nuestro árbol. Solo se segmenta, solo se divide para los puntos que en este caso caerían en la primera rama de la derecha, y habiendo ido a la derecha, la siguiente ramificaría a la izquierda. Por tanto, justo en esta de aquí abajo sería cuando ocurriría una nueva ramificación del árbol. Pues fijaros que aquí ya lo tendríais todo dibujado. Este sería nuestro árbol de regresión. Perfecto, esto sería la fase inicial. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con estas ramas y esos 1, 2, 3, 4, 5 nodos hoja? ¿Cómo realmente utilizamos esos cuadrados de división o los nodos hoja de nuestro árbol? Pues aquí es donde tenemos que recordar que teníamos una variable dependiente, ¿no? Teníamos esa y saliendo de la pantalla o en la tercera dimensión que no aparece en el gráfico, y ese es el valor que quiero predecir dada una nueva observación que se agregue a nuestra nube de puntos y que pase por las diferentes ramas de nuestro árbol para proceder a su clasificación. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues básicamente la tercera dimensión es lo que nos da el valor de la predicción, y por tanto lo que hacemos es, si tenemos una observación que por ejemplo tiene x sub 1 igual a 30 y x sub 2 igual a 50, pues en este caso, ¿dónde caería? Pues caería dentro del conjuntito de puntos que quedaría justo en medio abajo, ¿de acuerdo? En medio abajo, que es donde están todos estos puntitos acumulados entre 20 y 30 y por debajo de 170. Entonces, claro, esto se traduce en que en nuestro árbol cae en el nodo hoja, en el nodo terminal que corresponde a ellos. ¿Y cómo usamos los puntos de color rojo para hacer la predicción? Pues es muy simple, lo único que tendríamos que hacer es que nuestro sistema captara la información de los puntos de color rojo que caen dentro de ese cuadrado. ¿Y cómo podemos hacer la predicción de un nuevo elemento basándonos en estos puntos? Pues muy fácil, lo único que tendríamos que hacer es intentar juntar la información de todos los puntos que caen en esa hoja del árbol. Realmente, ¿cómo se junta la información de todos ellos? Pues muy fácil, haciendo la media. Se hace la media de todos y cada uno de los puntos en cada una de las regiones, en cada uno de los nodos terminales, y tomando ese promedio de todos los puntos, cuando se clasifica una nueva observación en una de estas cajitas o en uno de los nodos terminales del árbol, básicamente la predicción es el valor que se da al nodo terminal. Por ejemplo, imaginemos que el promedio de la caja de arriba a la izquierda sería 65,7, sería el promedio de esos puntos. A continuación, pues la caja de la izquierda abajo nos quedaría, yo que sé, un promedio de la variable dependiente de 300,5. Arriba a la derecha un promedio de 1023. En la cajita que estábamos intentando predecir, como os decía, menos 64,1, y en la última cajita me quedaría 0,7. De modo que si se presenta el punto que os decía, tengo que clasificar una observación cuyo valor x sub 1 es 30 y cuyo valor x sub 2 es 50, caería en la caja del centro abajo. Por tanto, la predicción para ese punto, para ese 30,50, sería menos 64,1. Y así de fácil es como funciona el algoritmo de un árbol de regresión. Fijaros que para todos los puntos que caen dentro del nodo hoja, el árbol nos da la misma predicción. Si cayera en cualquier otro nodo terminal, evidentemente nos daría uno de los otros valores. Fijaros que es súper fácil, porque la parte complicada es la elaboración del árbol, pero una vez que tenéis el árbol, cada nodo hoja solo toma el promedio. Por tanto, tenéis que recordar que estaremos trabajando con un objetivo, con una variable dependiente en un espacio de dimensión superior que no podremos visualizar como tal
con un gráfico de los que os tengo acostumbrados, pero básicamente la proyección de las variables independientes, como he hecho aquí, ha hecho bastante sencillo y que podáis entender cómo simplemente al tomar todos los vecinos, todos los puntos de que forma parte el nodo hoja donde se cataloga la nueva observación, tenemos el resultado esperado. Por tanto, ahí tenéis un nuevo algoritmo que, bueno, tendrá sus pros y sus contras. Todos los puntos que caigan en el nodo hoja tendrán la misma predicción, pero que básicamente es un algoritmo diferente de aprendizaje automatizado para predecir con mayor precisión y no necesariamente de forma lineal el valor i de cualquier nuevo elemento que queráis llevar a cabo. Y como podéis ver, simplemente se resumiría en el promedio de todos los vecinos del mismo nodo hoja, donde nuestro árbol acaba clasificando finalmente la nueva observación. Y si lo traducimos a árbol, fijaros que básicamente se trataría de colocar los valores que antes os he colocado en las cajitas donde cae cada nodo dentro de estos 5 nodos hoja. A estos se corresponderían. Intentad hacerlo vosotros mismos, tomad la transparencia anterior e intentad rellenar estas casillitas por vosotros mismos para ver que habéis entendido correctamente el algoritmo, pero fijaros que esto es lo que sucedería. El algoritmo que se sometiera a este tipo de árbol iría comprobando cada uno de los valores, de modo que el punto final quedaría clasificado de la misma forma que os he enseñado al dividir el conjunto de datos en cajitas, de modo que el core fundamental del árbol de decisión lo tenéis aquí en pantalla y por eso se llama el árbol de regresión, porque dado un punto acaba haciendo una predicción de una forma bastante sencilla.